Ya. Muy buenos días, señoras y señores. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este evento que está organizado por BIM Forum Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. Hoy queremos más que nada hacer un conversatorio BIM, donde podamos ver todo lo que son los desafíos para mejorar la productividad en el sector construcción. Como ustedes saben, BIM Forum Chile es una instancia técnica y permanente, que lo que busca es poder convocar a los distintos profesionales, instituciones y empresas a que podamos conversar en torno a BIM. También nuestra misión es poder promover, facilitar y difundir la adopción de BIM para poder incrementar la productividad y la optimización de los proyectos en la industria de la construcción. Por esta razón es que BIM Forum Chile y la Cámara Chilena de la Construcción han hecho una agenda en conjunto para poder promover actividades que buscan abordar temas relacionados a mejorar la productividad de la construcción, y en esa línea ambos sabemos que BIM es una palanca. Para dar inicio a esta actividad, quiero invitar al presidente de BIM Forum Chile, Mauricio Hegermann, a que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir, muchas gracias a la Cámara por darnos, y a la CDT por darnos este espacio para conversar. El tema de la productividad, el tema de la productividad para BIM Forum es bastante importante, de hecho en nuestra razón de existir. BIM Forum parte de ese objetivo, de mejorar la productividad. Y de hecho es uno de los puntos sustanciales de nuestra misión. BIM Forum Chile se formó el año 2014 al alero de la Cámara y por instancia de la CDT. CDT agrupó al grupo de empresas y personas que veían que el BIM está con algunos problemas para implementarse y los agrupó de alguna manera para tratar de solucionar estos baches que que existían. La misión nuestra, bueno, como les decía, es promover, facilitar y difundir la adopción del BIM con el objetivo de mejorar la productividad y la optimización de los proyectos. Esa es la razón de nuestra existencia. Desde el 2014 hasta el año 2020, 2023, ya este año vamos a cumplir 9 años, los retos han cambiado. Uno, la pandemia, que generó que nuestras actividades se transformaron de presenciales a todas en online, lo que generó diversas complicaciones. Los grupos de trabajo donde había muchas conversaciones desaparecieron. Los socios nuestros que inicialmente éramos todos medios novatos en este tema del año 2014 cuando partimos, se transformaron en socios bastante avanzados, por lo tanto las conversaciones y discusiones que se daban al interior eran diferentes a las que estaban al principio y que de alguna manera impedía que los socios nuevos, o sea, incorporar nuevos socios que eran novatos porque sentían que estaban en una conversación a otro nivel. Por otro lado, nos topamos también a fines del año pasado con la noticia, al ver la encuesta BIM nacional, que el crecimiento no había sido el que nosotros esperamos. Si bien había habido un crecimiento, nosotros esperamos que fuera acelerado y la verdad es que se había mantenido en la misma curva que venía creciendo de los 4 años anteriores, de los 2 años anteriores. Y también nuestra forma de organización impedía que llegar a nuevos usuarios BIM. Nos enfocamos mucho en los socios y no en todos los que no son socios, o sea, a los que bueno, ya no es como era. Ahora BIM Forum está abierto. Aló, ahí sí. Ahora BIM Forum está abierto a todas las empresas y personas que quieran participar. Los antiguos socios pasaron a ser participantes y gozando los mismos beneficios que tenían antes sin pagar membresía. O sea, cualquier persona que quiera participar de BIM Forum lo puede hacer, y empresas, y de forma gratis. Estos participantes pueden tener dos opciones: ser observadores, o sea, venir principalmente a absorber el conocimiento, o ser colaboradores, que significa que tienen un compromiso de hacer algo más, aportar con su experiencia, documentos, etc.
También es importante trabajar más estrechamente vinculado con la Cámara Chilena de Construcción. Conservamos los auspicios, tenemos auspiciador oro y plata. El desafío compartido que tuvimos con la Cámara cuando planteamos estos cambios que estábamos haciendo, nos dijo, estamos bien, perfecto, creemos que lo están haciendo bien, pero le tenemos un desafío que nosotros como Cámara asumimos y queremos que ustedes también lo compartan para llegar al objetivo que queremos. Y es lograr el año 2025 una adopción de BIM del 70%. Si uno mira la curva, cómo fue creciendo, ahí se ve que la aceleración entre el 2016 y el 2019 bajó, entre el 2019 y el 2022, que nosotros esperamos que con la pandemia, intuitivamente veíamos que con la pandemia se había acelerado y nos enfrentamos cuando el resultado de la encuesta que no había sido así. Por lo tanto, el desafío es bastante fuerte, es aumentar la curva a una aceleración que nunca hemos tenido, de manera del 2025 lograr el 70% de la opción. Pero creemos que este es nuestro motivo de existir de BIMforum Chile, así que aceptamos gustoso el desafío y con la coordinación de la Cámara de la Construcción creemos que los esfuerzos de la Cámara más los esfuerzos nuestros se deben integrar para lograrlo. De manera de llegar a este 70% de opción. ¿Cuál es la estrategia que nosotros definimos para hacerlo, además de este cambio organizacional? Es dar el foco en los mandantes que no han adoptado el BIM. Creemos que si los mandantes deciden hacer un proyecto en BIM, probablemente el proyecto se va a hacer en BIM y probablemente bien hecho. Cuando el mandante no lo pide, es muy difícil que se haga en BIM. Van a haber probablemente algún especialista, alguno otro, pero no va a ser el BIM que nosotros necesitamos, que esté integrado con trabajo colaborativo, etcétera. Por lo tanto, queremos involucrar a los mandantes para que lo adopten. Y el otro problema que veíamos también en las adopciones, cuando el mandante estaba muy interesado en hacerlo, pero se encontraba que no tenía sus especialistas, los especialistas con que habitualmente trabajaban no usaban BIM. Y esos especialistas decían, ¿para qué voy a trabajar en BIM si no me lo piden? Entonces había un círculo vicioso que queremos romper y por eso queremos integrar a las pequeñas y medianas empresas a usar BIM. Obviamente eso sin dejar de lado todo lo que la BIMforum hace a los socios, a los participantes más activos, más avanzados. Hay distintas acciones y estrategias específicas hacia los mandantes, que es promover, demostrar sus beneficios y desafíos, generar exposiciones con experiencia en BIM y entregar, además de promover el uso, entregarle un kit de iniciación, o sea, entregarle cierta documentación, un kit de cosas que le permita a ellos partir con el proyecto en BIM. Y lo mismo para las pymes, también desarrollar set o paquetes multidimensionales en BIM y apoyarlos en la estrategia y también desarrollar pilotos que permitan mostrar los resultados al que está involucrado y también a los demás. Entonces, la estrategia de BIMforum para el 2023, con el objetivo estratégico que está, se sustenta, bueno, y con el foco transversal de los mandantes y medianas empresas, se sustentan tres ejes operativos principales, que es la vinculación, las actividades y las mesas de trabajo. Las actividades son principalmente las que están ahí. Este año el Congreso de 2023, los concursos de colaboración, la BIM Week, la adopción de tecnología, y grupos de trabajo, etcétera. La vinculación para tratar de promover esto a través de tutores, con bolsa de trabajo, espacios de BIM Work, concursos BIM profesionales, etcétera. Esto voy a hacer un repaso muy general para que se entienda. Y las mesas de trabajo que son los que generan documentación, que generan discusiones internas, etcétera. Esas también están funcionando y hay 3 que están funcionando ya desde hace un par de meses y queremos incorporar otras mesas más. El grupo de educación, que es un grupo que por sí mismo se mueve y que ha sido muy exitoso y que para este año tiene esas 3 fuentes principales de acción. Y el grupo de iniciación, que todavía no lo iniciamos, pero que está enfocado a las empresas y personas que se inician en este camino, con charla introductoria, instancias para compartir experiencias y networking, que un poco vemos que es lo que necesita. El Congreso Internacional BIM, que estamos planificando para el 7 y 8 de noviembre, y que tiene un programa que lo tenemos aquí, pero más o menos tentativo,
de manera que el objetivo nuestro es una comunidad de BIM Forum Chile que permite potenciar, difundir, influir, participar y recibir. Los participantes nuestros creemos que son así. Tenemos llegada a más de 100 empresas y más de 5.000 profesionales a nivel nacional. Entonces nuestra intención es que la gente se suma a BIM Forum Chile y las empresas seguir impulsando el desarrollo de la industria. Y no con un objetivo cualquiera, sino que el objetivo principal es la productividad y convencido de que el BIM es la principal palanca para transformar la transformación digital en la industria de la construcción. Ese es nuestro leitmotiv. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio Hegerman, presidente de BIM Forum Chile, que nos dio unas palabras de bienvenida. Ahora queremos invitar a Francisco Costabal, quien es presidente de la Comisión de Productividad de la Cámara Chilena de la Construcción, para que también nos comparta unas palabras de bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, saludo a todos los que están conectados, también a todos los presentes aquí en este salón. Hablar de productividad en construcción es hablar del gran desafío que tenemos mucho por crecer, a nivel internacional, a nivel de comparación con el resto de la industria. Tenemos mucho por crecer en materia de productividad. Tomamos el informe del Consejo Nacional de Productividad, luego lo llevamos a un detalle mayor con un informe que encargó la Cámara con la consultora de Matrix, y ahí vimos que habían ciertos grupos de temas, palancas, para poder agrupar diferentes temas. Estos temas tienen que ir desarrollándose de manera conjunta. No podemos pensar en desarrollar uno solo. Dos, no, tiene que ser como una rueda de bicicleta que tiene muchos rayos. Si queremos tener una rueda de bicicleta mayor, más grande, tenemos que ir alargando cada uno de los rayos de esa bicicleta. Los temas son la industrialización, la estandarización, también la integración temprana, los contratos colaborativos, el ecosistema digital y también tenemos el tema normativo y regulatorio. Sin duda que el ecosistema digital tiene un núcleo neurálgico que va a ser el sustento de la gran base de datos para todo lo demás que queremos implementar en materia de productividad. Ese núcleo es el BIM. No pensamos, yo sé que aquí tenemos a puros expertos hablando del tema de BIM, pero para alguien que uno le pregunta BIM en materia, no estoy hablando de personas de la calle, en materia de construcción, si uno habla de BIM, se imaginan el 3D, se imaginan nada más que el 3D, de que no, el cálculo me coincida con arquitectura, y es muchísimo más que eso. Nosotros sabemos que el potencial que tiene BIM como la gran base de datos tiene que ser usado en las 3 o 4 etapas de la construcción. Tiene que ser usado en el diseño, tiene que ser usado en la construcción, tiene que ser usado en la operación y postventa podríamos verlo también. Entonces, al final, tener un modelo bien desarrollado es lo que nos va a hacer más productivos, es lo que vamos a ver, los beneficios de estandarizar. Vamos a poder ver la implementación de gestión, de programación. Pero para eso necesitamos integrar. No ha pasado que vemos que se inicia la obra y empezamos a hacer el modelo. ¿Por qué? Porque la constructora lo quiere usar para ver el avance de la obra gruesa. Ya está tarde, ya está tarde. Entonces, es necesario, para poder mejorar la productividad, que tengamos un modelo BIM de nuestras obras que de manera temprana, que sea el gran núcleo de la base de datos para poder desarrollar toda la actividad que involucra la construcción. Diseñadores, constructores, proveedores, subcontratistas, mandantes y después quien hace la operación del mismo edificio. Entonces, cuando vemos en BIM Forum lo que están haciendo por subir el porcentaje al 70% de implementación de BIM, que hemos tenido una gran respuesta por parte de los organismos gubernamentales, pero vemos que en la empresa privada es donde tenemos el gran déficit, es donde tenemos mucho por crecer.
en esta alianza con BIMforum tenemos mucho que avanzar. Y vemos que de esta manera podemos llegar a ese 70%. Hay una masa crítica. Esa masa crítica la necesitamos que esté estandarizada, coordinada. Chuta, yo creo que cuando uno habla de estos ejemplos, cuando uno hay gente joven escuchando, uno dice, chuta, capaz que el ejemplo ni lo entiendan, pero bueno, ¿se acordarán que los celulares, no es cierto?, tenían distintos tipos de interruptores? Hoy día creo que quedan 2 o 3. Se estandarizaron los conectores para cargar el celular. Pero si uno ve en el año 90, yo creo que deben haber habido 15. Si tenemos en materia de BIM, el modelo BIM no lo tenemos estandarizado cómo se desarrolla, puta, es como que vamos a tener varios idiomas. No, es que en esta obra hablamos el idioma, este idioma, y el calculista habla el otro idioma. No, tenemos que estandarizar el modelo. Y ese mismo modelo, claro, las empresas grandes son las que van a llevar el pandero. Pero tenemos que hablar con ellas, estandarizarla, para que tengamos un lenguaje común. De esa manera vamos a poder implementar el BIM en las pymes, que es el gran desafío. Y en todos aquellos que tienen esa resistencia al cambio, ¿por qué? Porque ha resultado lo que hemos hecho en el pasado. ¿Por qué cambiar? Si funciona, no lo toques. Existe esa máxima. Pero si nos comparamos hacia afuera, no, que yo soy el campeón. Sí, pero el tuerto en el país de los ciegos. Entonces comparémonos afuera, salgamos afuera. Y si ese es el objetivo que queremos hacer, sin duda que tenemos que trabajar en conjunto. Yo agradezco esta invitación y no me alargo más porque tenemos hartos expositores. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de ambas autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción y BIMforum Chile, que representan esta visión estratégica a nivel nacional sobre poder impulsar la adopción de BIM al 70%. A continuación, queremos dar inicio a nuestros bloques de relatoría para poder conversar acerca de los desafíos de BIM para aumentar la productividad en Chile. Queremos invitar a Manuel Núñez, quien es ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile con más de 10 años de experiencia en proyectos de edificación y metodología BIM. Actualmente, director de proyectos, área consultoría BIM, René Lagos Ingenieros, y además es participante activo de BIMforum Chile, entre otras iniciativas para impulsar la adopción de BIM en la industria de la construcción. Manuel nos va a presentar sobre el resumen Informe Matrix, impulsar la productividad de la industria de la construcción a estándares mundiales. Perfecto. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá presente y también saludar a la gente que está en su casa en este conversatorio. Por la invitación, muchas gracias. Y en mi caso, me toca dar contexto también a este conversatorio y presentar brevemente, obviamente, los resultados de este informe de Matrix Consulting para impulsar la productividad de la industria de la construcción de Chile a estándares mundiales. Ese es justamente el objetivo también de BIMforum, poder de alguna manera impulsar esta herramienta finalmente para poder lograr objetivos también importantes para la industria y poder mejorar la productividad. Este estudio fue encargado por la Cámara al Consejo de Productividad hace algunos años y que hoy, como mencionaba Francisco, ya se formó una comisión enfocada justamente en entregar este tipo de resultados y fomentar la adopción de diferentes estrategias de parte de la industria para mejorar la productividad. Este estudio se hizo justamente comparándose con empresas internacionales, más de 40 empresas internacionales, donde también se levantaron prácticas, casos de éxito y políticas públicas para justamente ver hacia dónde apuntar. Dentro de Chile se buscó estudios respecto a casi 25 constructoras nacionales con más de 100 obras divididas en diferentes sectores del país para obtener diferentes resultados que nos permiten saber la situación actual de la industria y ver hacia dónde apuntar.
Los resultados de este estudio nos dieron finalmente diferentes problemáticas que de alguna forma nos permiten apuntar directamente cómo mejorar. Podríamos definir de alguna forma que en cada uno de los problemas, de las situaciones de los proyectos, existen pequeñas problemáticas. Por ejemplo, en la etapa de diseño, básicamente poca participación o interacción, poca colaboración. Uno de los resultados es nula o leve participación, 50% de las obras representan nula o leve participación de la constructora en la etapa de diseño. ¿Quiénes son los que construyen? Las constructoras, obviamente. Si no participan en la etapa de diseño, muchas veces se provoca un vacío de que cuando llega la información ahora, falta información, no existe constructibilidad finalmente, por lo tanto, también existen problemas en la etapa de diseño. Otros temas que hay que mencionar es la variabilidad en el diseño. Dentro del estudio se menciona que hay variabilidad en alturas de entrepiso, alturas en cambios de geometría de ventana, todas las puertas son diferentes. Finalmente, no se puede estandarizar un flujo de procesos de construcción repetitiva que nos permita mejorar y ser más productivos. En la planificación y gestión de variación en los plazos de obra, los resultados indican que el 16% de los proyectos se atrasan en Chile. Internacionalmente hablando, el 14%. Existe una variabilidad del 13%. O sea, todos los proyectos podríamos decir que se atrasan. Y obviamente eso incurre en gastos operacionales, en gastos generales, que son costos que no están inicialmente en la planificación. Por lo tanto, bajan la rentabilidad del proyecto y obviamente no funciona como debería. Y en la ejecución, hay en las actividades, o sea, en la obra gruesa y en terminaciones existe un gran porcentaje de ejecutadas correctamente, pero hay un porcentaje que está con fallas. Si existe la posibilidad de mejorar y reducir ese problema con fallas, obviamente mejoramos también la calidad y le existe la posibilidad de mejorar la productividad. Justamente como mencionaba Francisco, si nos comparamos con países del norte, que básicamente son a donde queremos apuntar como país en vías de desarrollo y ojalá en el futuro obviamente un país desarrollado, estamos bastante lejos. La productividad de miles de dólares por trabajador hace unos años atrás, estamos en el área al lado de México, Colombia, y estamos bastante lejanos de los países medios y muy lejos de la productividad alta. Por lo tanto, tenemos harto que mejorar y finalmente tenemos que pensar que si existe una mejora asociada a la productividad, se pueden generar mayores recursos, no solamente para mí como profesional o como empresa, sino que finalmente para el país. Hay que pensar que esta es una industria que mueve mucha gente, mueve mucho economía, el Producto Interno Bruto está cercano al 7%, por lo tanto, mejorando obviamente la productividad de la industria, podemos mejorar la calidad de vida también del país. Dentro de los resultados que se obtuvieron de este estudio, las palancas de alcance de la empresa, excelencia en la cadena de valor, integración y colaboración, digitalización e industrialización. También está dividido en el sector y el país. Diferentes aristas para donde apuntar respecto a los beneficios de mejorar la productividad y cómo llegar a ella. También obviamente está el caso de CETEC y en nuestro caso la guía práctica de adopción BIM y casos de éxito, que de esta manera también permite dar un puntapié inicial para las empresas por dónde partir. Es importante que vean, muchas veces las empresas no saben por dónde parto. Finalmente, a veces es importante ver dónde estoy fallando y esta herramienta nos permite por lo menos partir con una guía de adopción. Eso es clave a la hora de ver dónde estoy y ver hacia dónde quiero apuntar. Y el BIM Forum Chile, como mencionaba también Mauricio, tiene foco en las empresas y en particular en las pymes. Llegamos al 70%, pero también arrastrando justo con ello una buena calidad en base a la madurez BIM. Y que eso pueda finalmente entregar una buena herramienta a todas estas palancas para lograr la productividad. Finalmente, causa-consecuencia y formar finalmente profesionales que permitan que la industria tenga mayor conocimiento. Muchas veces esa barrera clave de las empresas que son quizá un poco más antiguas no les permite avanzar. Por lo tanto, tienen que incorporar capacitación y profesionales capaces de desarrollar este tipo de iniciativas. Dentro de las 4 palancas que hoy en día se están apuntando a potenciar, tenemos distintas iniciativas donde cada una por sí sola tiene una meta, los diseños productivos, de alguna forma estandarizar el diseño, de poder ser más tipo producción en serie,
poder mejorar la estandarización de la calidad, planificación sistemática, de alguna forma ocupar las herramientas que hay, las planners, existen herramientas que permiten mejorar también la calidad de la construcción, ejecución de alta calidad, evitar el retrabajo, pensar muchas veces antes de diseñar. Esa etapa que muchas veces nos hace retrabajar también a los profesionales muchas veces, y obviamente quizás obviamente no hay un gasto importante en términos de construir, pero sí hay HH involucrado. Y esa HH, si finalmente se producen en el retrabajo, también es una pérdida de productividad. Construcción sostenible, clave a la hora de desarrollar los proyectos hoy en día. La sustentabilidad es clave. Las iniciativas Net Zero también, que finalmente nos permiten desarrollar proyectos con una economía sostenible. Procesos integrados que de alguna forma nos permite trabajar en conjunto con los diferentes actores dentro de la industria, contratos colaborativos, importante, clave, a la hora de generar también conexiones entre las empresas para que busquen el beneficio mutuo en términos de trabajar en conjunto. Y finalmente, si yo trabajo al inicio para buscar un objetivo del proyecto, que de alguna forma eso también me beneficia a mí. Eso también es clave a la hora de los contratos colaborativos y muy importante a la hora de trabajar en este tipo de metodología. Ecosistema digital, justamente asociado a los software especializados o en este caso BIM, pero que quiero dejar para el final a BIM. Medición y gestión digital de datos operacionales, medirnos, eso es clave. Los KPI, saber dónde estoy parado, saber hacia dónde quiero llegar, medir, tomar decisiones en base a datos. Y obviamente la industrialización, que por sí solo es un tema importante asociado a la prefabricación, a la industrialización, etc. Dejé bien para el final porque yo no lo veo como en solo un esquema, sino por el contrario, pensar que todas estas iniciativas podrían mejorar el margen de la construcción en un 6,4%. Eso lo menciona Matrix. ¿Y cómo llegar a eso? Aquí es donde, de alguna manera, la digitalización representa quizás la mayor oportunidad. Y todos nos quedamos que BIM finalmente es la clave para llegar a esa mejora. Sin embargo, podemos decir claramente que para los que nos toca trabajar en la industria y ahora realmente, BIM es el nombre propio de la transformación digital en la industria de la construcción. Y quiero detenerme en esta frase en dos oraciones. Primero, BIM no solamente representa los modelos. BIM Information Modeling viene con todo el iceberg que está debajo asociado a transformación digital, a procesos, todo viene bajo él. Se pueden desarrollar múltiples herramientas. Y la transformación digital viene asociada al cambio de paradigma, a cambiar la mente finalmente de las personas que están trabajando en esta industria para entender que esta metodología viene a hacer un cambio en el proyecto para idealmente buscar una productividad, buscar que sea un objetivo de mi proyecto mejorar la productividad. De esa manera, creo que el BIM es como la presentación de alguna manera de todo lo que viene detrás, todos los cambios que vienen detrás de esta nueva era digital, podríamos denominarlo como BIM. Detrás vienen todas las otras, finalmente, proyectos que vienen detrás, AWPI, las planners, de alguna forma representa un avance. Pero cuando uno llega ahora, generalmente el BIM representa todo. O sea, de alguna forma, para la gente un poco más antigua, el BIM es como lo que viene a cambiar las cosas como son. Dentro de eso, y aquí me quiero detener en un estudio que desarrollaba BIMforum hace un par de años, en el que yo tuve participación, de demostrar empíricamente que existe un beneficio asociado a implementar BIM. BIM en todas sus dimensiones, pero aquí lo vamos a enfocar quizás en una bien puntual, para mostrar un ejemplo claro de que se puede mejorar y que finalmente apunta a un objetivo en mejorar la productividad y reducir los costos. En este artículo técnico desarrollado se hizo un análisis de RDI, un proyecto de edificación y potencial aplicación de usos BIM para su mitigación. Ahí está el código QR si lo quieren revisar también en sus casas. Y este es un resultado directo de los extra en obra en base a cuando no se utilizaba BIM. Y de alguna forma existen diferentes niveles asociados al BIM que no voy a detener en este caso para explicarlo, pero de alguna forma implementando BIM se hace una reducción de extras en obra, que finalmente todos los que trabajan en proyectos de construcción tienen extra. No puede ser que no tengan esto extra en Chile, me estarían mintiendo, en base a la experiencia que yo tengo por lo menos. Y finalmente, si ya uno reduce esos extras,
ya está generando un valor agregado a través de BIM. Obviamente existen muchos más posibilidades de implementar BIM, pero queríamos solamente mostrarles un dato duro, de alguna manera que nos permite entender que el BIM sí es un beneficio directo hacia el proyecto. Bueno, dentro del BIM Forum existe un grupo técnico de trabajo en el cual yo participo actualmente, pero en el cual se están desarrollando diferentes mesas técnicas. Un código, se presenta acá un código QR de manera de que se puedan inscribir, puedan participar obviamente, y de esa manera poder generar interacción, colaboración entre las diferentes etapas y de los proyectos. Aquí la idea es que BIM Forum sea una herramienta y un espacio para colaborar entre las diferentes empresas, entidades, personas, y de esa manera actualmente se están desarrollando 3 mesas de trabajo. La mesa técnica 1, donde habla de metodologías BIM y AWP, un enfoque integrado en la gestión de proyectos de construcción. Es una metodología que está incipiente en el tema minero, que de alguna forma también queremos ver si existe la posibilidad de implementarla en el área de edificación y obviamente en la construcción. Por lo tanto, es un tema bastante interesante. Metodología de indicadores de medición de impacto BIM es la continuación finalmente del estudio anterior de las RI, que de alguna forma nos permite medir el impacto real que BIM tiene en la organización. De alguna forma, medir mediante alguna metodología que el BIM me funciona. Si el BIM beneficia mi proyecto, y eso es claro de poder mostrar a los mandantes y empresas que existe, el BIM va a generar un beneficio a sus proyectos. Y también, obviamente, poder ser una herramienta para las pymes, un set de implementación BIM para pymes que les permita partir. Muchas veces partir es difícil, no están los recursos, no están los tiempos, no están las capacidades, pero esa es la idea, que BIM Forum sea una guía en esta etapa para las pymes que quieran partir y no saben cómo. Finalmente, ese es el objetivo de BIM Forum, potenciar el uso del BIM, pero con el objetivo en poder potenciar la productividad y mejorar la productividad en la industria a través de pasos palanca. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Manuel Núñez, director de proyectos, área consultoría BIM, René Lagos Engineers y participante activo de BIM Forum Chile. A continuación, queremos invitar a la señora Verónica Oyarzún, quien es arquitecta con más de 15 años de experiencia como experta en sustentabilidad y eficiencia energética. Actualmente se desempeña como gerente de nuevos negocios del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CETEC, liderando el desarrollo del Parque de Innovación junto con el proceso de implementación BIM y esquema de certificación ISO 19650 a empresas nacionales e internacionales. Hoy nos va a presentar sobre la guía de implementación BIM y cómo nos puede ayudar. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes y por supuesto a los que nos están viendo en forma remota. Bueno, ya algo les adelantaron, ¿cierto? Que como CETEC y junto con el ecosistema de temas digitales de la Cámara, desarrollamos dos documentos, en verdad, para entender y poder tener una mirada un poco más estratégica, pero también después desde lo práctico, que nos permitiera impulsar la metodología BIM también en las pequeñas empresas que hoy día todavía nos falta sumar al carro. Y como decían ciertas de las presentaciones anteriores, ahí tenemos un gran desafío. Hoy día en Chile ya hay cierto nivel de madurez, ya hay cierto nivel de adopción de BIM, pero necesitamos traccionar y necesitamos poder encantar también a todos los que nos faltan para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, primero que todo, ¿cierto? Tenemos grandes desafíos, como también lo escuchamos en las presentaciones anteriores, para mejorar la productividad en el sector construcción. Claramente, y como decía Manuel hace un rato, es una de las palancas para poder ayudar es la metodología BIM y es la digitalización. Y ahí nosotros como Centro Tecnológico tenemos esa misión y tenemos ese gran desafío de responder a un llamado que tuvimos hace algunos años, ¿cierto?, donde nos conformamos, que justamente es propiciar sinergias y colaboración en el ecosistema.
Y eso con el objetivo de poder impulsar la productividad, sustentabilidad y digitalización de las inmobiliarias, las constructoras y en general todos quienes participen de ese rubro. Y por lo mismo es que nosotros trabajamos también transversalmente en distintas líneas, donde si bien está la transformación digital y donde, muy bien dicho, como le dijo Manuel antes, está el tema de BIM, hay temas adicionales como los gemelos digitales y por supuesto la gestión de la información. La gestión de la información es la que nos va a permitir avanzar en los otros pilares de trabajo que tienen que ver con la industrialización, que tienen que ver con mejorar la productividad, con estar mirando afuera y compararnos también con otros que nos permitan aprender y adoptar nuevas metodologías que vayan incorporándose en el ecosistema. Y también, por supuesto, tenemos que tener la consideración de la sustentabilidad. Eso es de manera transversal en todo lo que nosotros estamos haciendo y lo que solamente les quería mostrar acá, ¿cierto? La experiencia que ya hemos tenido en los años que llevamos trabajando y sobre todo en la metodología BIM, llevamos trabajando con grandes empresas, con pequeñas empresas y también con corporaciones y con instituciones que de alguna manera están motivados. Entonces, bueno, nos queda un tremendo desafío. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo poder llegar al 70% de adopción en los próximos años? Y entonces contarles que desarrollamos estos dos documentos, ¿ya? Nosotros como CETEC y también en conversaciones con gran parte del ecosistema, entendemos que para poder hacer una implementación de cualquier metodología, pero por sobre todo la metodología BIM, necesitamos que haya una estrategia y que esta estrategia venga desde la alta dirección. Por lo tanto, el primer documento que nosotros desarrollamos es la guía estratégica de adopción BIM, que de alguna manera entrega herramientas, conocimiento orientado a las gerencias de las empresas para poder visualizar cuáles son las oportunidades y poder entender de manera bastante amplia y, como dice el título, estratégico, cuáles van a ser los beneficios y cómo poder subirme este carro. Y por otro lado, sabemos que en general todas las empresas que quieren adoptar BIM, ¿cierto? Dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me subo a esto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué existe en el ecosistema? ¿Y qué ejemplos hay de otras empresas que ya están operativas? Y para eso desarrollamos la guía práctica para la adopción de BIM, que además tiene casos de éxito. En esa guía práctica, lo más relevante que se puede mostrar, y que muestro aquí un pequeño resumen, pero lo vamos a verlo en detalle, es esta desglose de los 25 pasos para adoptar BIM. El primer documento, que es la guía estratégica, tiene un resumen en relación a la industria de construcción, qué es BIM, beneficios de BIM, cómo implementarlo, 3 lineamientos estratégicos para poder tomar ciertas definiciones y algunas recomendaciones. El segundo documento, que es la guía práctica, que está pensada para quienes de alguna manera operativizan esto dentro de las empresas, hace también una introducción a BIM, hace una introducción a la metodología de adopción, se detallan los 25 pasos para adoptar BIM, hay casos ejemplificadores de las empresas donde se puede ver cómo lo han hecho, en cuánto tiempo, cómo ha sido la gobernanza, qué tipo de herramientas han necesitado, y hay también links con material de apoyo por si quieren seguir investigando al respecto. Entonces, pequeño resumen de qué es lo que es la guía estratégica de adopción BIM. La idea, como les decía, es que esto nos ayude a establecer desde las altas gerencias el cómo vamos a trabajar y, por supuesto, poner sobre la mesa y como primer punto la metodología colaborativa. La idea es que con esto logramos transferir a todas las organizaciones de que ya no vamos a trabajar de manera como una especie de telaraña que se ve en el primer gráfico, sino más bien todos basados en un mismo lugar donde tenemos la información y desde ahí compartimos con el cliente, con los gerentes de proyecto, con nuestros proveedores, con los arquitectos y vamos consolidando la información de manera estandarizada en un solo lugar. También disponemos acá, ¿cierto?, varios de los beneficios. Ya vimos estadísticas de cómo el BIM ha ido beneficiando la industria de la construcción y de alguna manera acá también podemos identificar cuáles son los
4 pilares estratégicos. Nosotros acá nos alineamos, ¿cierto?, con el estándar BIM nacional y con varios estándares internacionales que de alguna manera ya delinean ciertas áreas de trabajo, ¿cierto? Y en este caso pilares estratégicos, como es primero que todo la gestión estratégica, o sea, cómo el liderazgo BIM se tiene que incorporar en las empresas. El siguiente pilar es la gestión de procesos, porque BIM, y como decían delante, es la palabra, este es el iceberg, y debajo viene mucho por hacer, y por supuesto tenemos que enfocarnos en los procesos, mapear los procedimientos, definir cuáles van a incorporar BIM, etcétera, y eso lo vamos a ver ahora en detalle en los pasos. Luego está la gestión de personas, quienes hacen realidad y hacen posible que podamos avanzar en esto son las personas, y tenemos que tener esa capacidad de gestionar desde sus capacidades y habilidades, pero también el liderazgo que van a ir teniendo nuestros equipos. Y la gestión tecnológica siempre la ponemos al final, porque mientras no tengamos todo lo otro avanzado, puede ser que sea muy poco productivo que hagamos implementaciones tecnológicas sin tener un foco. Entonces, también acá nosotros detallamos cómo es la manera de abordar BIM, ¿cierto? Sabemos que quizás todo lo que nos llevamos mucho tiempo trabajando, qué es lo que es un plan de implementación BIM. Sin embargo, si queremos subir al carro todos los que todavía no han abordado el tema, es importante también destacar que un plan de implementación BIM va a ser nuestra carta de navegación durante nuestro proceso y que se tiene que ir mejorando de manera constante, y en él tenemos que declarar nuestra propuesta de valor, la estructura organizativa, cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar, los usos BIM y las priorizaciones que vamos a generar en nuestros proyectos, los recursos humanos, los procesos, los estándares y protocolos, porque como bien decían delante, hay que estandarizar. Estandarizar no significa hacer todo igual, sino significa hablar un lenguaje común y que todos podamos entenderlo. Nos ha pasado que de repente hay proyectos que volumétricamente se entienden y luego uno va a revisar qué es lo que es ese objeto y es una mesa en vez de una silla. Y luego cuando nosotros queremos avanzar en un proceso de desarrollo constructivo, claramente no es lo mismo tener un muro que una viga. Entonces tenemos que hablar un lenguaje común y tenemos que todos saber cómo comunicarnos en un proyecto. Y también parte de un plan de implementación son los proyectos pilotos, ¿cierto?, que comentaban delante, y es tener una hoja de ruta. Ahora, es muy interesante también que nosotros aplicamos y consideramos en este manual el tema de utilizar las metodologías PDCA, de planificación, desplegar, controlar y ajustar, porque sabemos que al incorporar una metodología como BIM y al tener un sinnúmero de herramientas que podamos ir incorporando, además de ir mejorando cada vez, tenemos que ir adaptándonos. Por lo tanto, lo que nosotros desarrollemos como un plan de implementación hoy día, tenemos que ir revisándolo año a año y tenemos que ir buscando nuevos desafíos y incorporando nuevas herramientas también que vayan saliendo en el camino. Y bueno, hay un resumen también en esta primera guía de cuáles son los beneficios logrados. Hay ejemplos de algunas de las empresas y, por supuesto, ya tenemos primero los antecedentes del estudio de Matrix Consulting, pero ya hemos visto en empresas chilenas cómo se logra reducir hasta en un 31% los tiempos de planificación de las obras y reducir, por supuesto, los costos asociados a lo que significa la construcción. Luego tenemos la otra guía. Esa era nuestra guía estratégica, donde esperamos poder difundir hacia las altas gerencias, como decíamos, a los altos tomadores de decisión, lo necesario que es la implementación de BIM de manera estratégica y organizada. Y luego tenemos la guía de implementación. La guía de implementación, como les comentaba antes, es el documento orientado a quienes van a estar haciendo la operatividad del BIM en cada una de las empresas, donde el primer tema es el cómo adopto BIM, ¿cierto? Y hacemos mucho énfasis en el tema de hacerlo estandarizado, donde es necesario iniciar siempre con un diagnóstico, donde podamos mirarnos y podamos compararnos también a futuro cómo hemos ido mejorando, para luego hacer
el proceso PDCA, que es la planificación, el despliegue, el control y el ajuste de las estrategias. También hacemos el enfoque en la colaboración, ¿cierto? Y la idea es poder ayudar a responder las preguntas que aquí vemos. Una vez que uno está ya desde lo más técnico, ¿cierto?, haciendo una implementación, surgen todas las preguntas relacionadas con qué tipo de modelos voy a utilizar, cuáles son los niveles de detalle que voy a requerir, cómo voy a compartir esta información con los diferentes actores, quién es el propietario de qué plataforma vamos a utilizar y quiénes son los responsables de qué cosa. Y lo más importante entonces es que nosotros proponemos que para desarrollar este plan de implementación hay pasos que los vamos a revisar, pero el más importante es primero el desarrollo de un diagnóstico, el plan de implementación, luego estandarización de recursos, formación de equipo, desarrollar este proyecto piloto, hacer seguimiento y ir ajustando nuestro plan constantemente y por supuesto incorporando también otras metodologías que puedan ser complementarias y que nos permitan ir avanzando de manera más acelerada, como son las metodologías ágiles que vamos resolviendo temas, vamos validando y vamos avanzando. Entonces, en resumen, ¿cómo nos va a ayudar esta guía? Bueno, tenemos estos 25 pasos que nosotros definimos, que entendemos, ¿cierto?, que hoy día entre Inforum, la Cámara y varios otros actores, la idea es poder hacer una bajada práctica de lo que nosotros establecimos acá. Los primeros 7 pasos corresponden a la gestión estratégica, los otros a la gestión de personas, hay otros asociados a la gestión de procesos y otros a la gestión documental y tecnológica. En la gestión estratégica, el primer paso que nosotros establecimos fue definir el patrocinio y liderazgo de BIM junto a las áreas involucradas dentro de la empresa. Lo más relevante antes de iniciar cualquier tipo de acción o cambio en las formas de trabajo dentro de las organizaciones es establecer estos liderazgos. Luego es diagnosticar y entender cómo estamos nosotros desarrollando las actividades y cuáles son nuestras brechas para poder hacer una priorización. Luego detectar las problemáticas que tienen que ver con nuestros flujos de trabajo regulares y implementar los usos BIM. Por ahí, ¿cierto?, decían, bueno, ¿vamos a construir con nuestro modelo o vamos a presupuestar con nuestro modelo? ¿Vamos a utilizar 4 usos BIM o vamos a considerar 2? De acuerdo a eso es como nosotros empezamos a armar nuestra estrategia, por lo tanto, con esa información ya podemos definir los proyectos en los cuales vamos a aplicarlo, vamos a levantar líneas base y definir nuestros indicadores, vamos a estimar y asignar recursos, porque necesitamos tiempo y a veces también hay recursos que consideran dinero, y vamos a documentar nuestra estrategia para poder dejar esto como un antecedente y que sea accesible de manera transversal en la compañía. En el segundo pilar, que es la gestión de personas, el primer paso es definir un plan de difusión. Nosotros queremos, ¿cierto?, que todos hablemos este lenguaje común, pero por lo tanto necesitamos que difundamos internamente de manera estratégica este mensaje, cosa que quienes están reticentes a adoptar nuevas metodologías puedan irse sumando y puedan entender para qué vamos a hacer esto. Luego identificar los equipos de avanzada. Siempre vamos a ver gente que está mucho más proclive. La idea es que los sumemos de manera temprana para poder empezar a trabajar colaborativamente, definir los roles de cada uno, definir un plan de capacitación, porque vamos a requerir aprendizaje y nuevas habilidades dentro de las empresas, seleccionar especialistas, porque también decían delante, ¿cierto?, no todos están en el mismo nivel de madurez, por lo tanto vamos a tener que revisar con quién trabajamos en los proyectos pilotos y a quiénes subimos al carro en el proceso que estamos desarrollando. Luego definir mecanismos de evaluación para todos los que están participando y planificar un levantamiento de difusión de lecciones aprendidas. Luego está el pilar 3, donde la idea es que aquí en la gestión de procesos y estandarización, que era algo que hemos estado viendo que es muy relevante, se necesita mapear los procesos que tenemos internamente, seleccionar qué estándares vamos a utilizar, porque tenemos un estándar nacional, tenemos la ISO 19650 y según sea la especialidad, hay varios otros estándares que puedan ser complementarios y que puedan servirnos para avanzar en nuestro objetivo, desarrollar nuestros protocolos, definir un plan de trabajo a través de solicitudes de información, etcétera, cosa que podamos tener documentado y estemos realmente hablando ese lenguaje común, y definir alcances técnicos también. Y por último está la gestión documental y de tecnología, donde con todo lo que hemos avanzado previamente, la idea es que podamos definir recursos tecnológicos, definir un plan de adquisiciones,
configurar un gestor documental donde actuemos todos colaborativamente, definir estrategias, procedimientos y por último asegurarnos que estar buscando siempre las nuevas tecnologías que vayan a reforzar nuestra forma de trabajo y los objetivos que hemos puesto en una implementación de BIM. Esos son los 25 pasos. La idea es que ustedes puedan revisar los documentos que hoy día están en línea, están en nuestra página web y también están en el eje de ecosistemas digitales. Y solo dejarnos con una conclusión, ¿cierto? Después de haber relevado toda esta información y haber trabajado con varias empresas de la industria nacional, que definitivamente los 4 ámbitos estratégicos de visión, personas, proceso y tecnología deben ser transversales y de verdad que son cruciales de tenerlos en cuenta en el momento de implementar una metodología como BIM. Así que, bueno, a través de este plan y documentos que hemos desarrollado, la idea, como les decía al principio, es que puedan leerlos en detalle, puedan revisar, puedan ver los ejemplos de otras empresas que lo han hecho y subirse al carro para poder llegar realmente a los desafíos y las metas que tenemos como país y que se han planteado también desde la Cámara para seguir avanzando. Si me ayuda Jimé solo a que vean las guías. Yes. Bueno, adelante vimos la portada de este documento. Acá solamente voy a pedirles que me ayuden a hacer un scroll para que visualicen que es una guía que es bastante didáctica, que se trabajó incluso con un diseño que fuera fácil de revisar y al final de bueno, acá está todo dividido en capítulos, está la tabla de contenido, ¿cierto? Y finalmente está el detalle de los pilares que les comenté, los pasos a seguir y también los ejemplos de empresas de cómo están trabajando hoy día. Así que los dejo muy invitados a que los descarguen, los revisen y los utilicen dentro de las empresas más grandes que ya están implementando, que se los transfieran a las más pequeñas para poder seguir traccionando el ecosistema y avanzar en este tremendo desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Ahora queremos dar paso al conversatorio BIM para que hablemos sobre los desafíos para mejorar la productividad en el sector construcción. Para esto queremos invitar a María de los Ángeles, quien cuenta con 8 años de experiencia. Quien cuenta con 8 años de experiencia liderando equipos de trabajo multidisciplinarios con diversos equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de construcción de diferentes giros bajo la metodología BIM, desde edificaciones verticales hasta proyectos industriales mediante la metodología BIM. Durante esta etapa y hasta la fecha se ha desarrollado como consultora para diferentes empresas, aplicando herramientas tecnológicas y estableciendo procesos y flujos de trabajo para la adaptación de un entorno BIM y Open BIM, además de formar profesionales en las herramientas de la metodología BIM y agilidad en universidades. Actualmente, gestora BIM en la construcción de la extensión de la línea 2 de Metro de Santiago y directora BIM en la construcción del Hospital de Serena, ambos proyectos nativos BIM en construcción de gran envergadura. Bienvenida, María de los Ángeles, y además queremos invitar a que tomen asiento nuestros panelistas en este conversatorio BIM. Manuel Saavedra, quien es ingeniero con más de 15 años de trayectoria, con estudios de ingeniería civil estructural y tiene experiencia en áreas gerenciales, directivas y técnicas y docentes. Es BIMer autodidacta, es director de BIMforum Chile, representante de las oficinas de ingeniería, es delegado nacional TC 59 SC 13 y auditor líder de la ISO 19650. Además, queremos invitar a Rodrigo Herrera, quien... Rodrigo, ahí está.
Rodrigo Herrera, quien es ingeniero civil en obras civiles, consultor BIM, también es gerente de innovación y director del área de diseño de Nitrogeo, es director de BIM Forum Chile, representante de los integradores tecnológicos y es docente magíster BIM en la UNIAC, Escuela de Arquitectura. Además, queremos invitar a nuestros relatores que estuvieron participando hoy día, Manuel Núñez y Verónica Oyarzún. Ahí sí. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que esta introducción inicial les haya servido bastante para poder un poco contextualizar los trabajos que estamos haciendo en BIM Forum y también nuestras expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos tanto internamente como queremos o con lo que queremos de ustedes hacia nosotros, ¿no? Ya, bueno, entendiendo todo lo que anteriormente habíamos conversado sobre el informe de Matrix, sobre todos estos desafíos o brechas, oportunidades que nos explicaban dentro del informe, igual con Vero hablar sobre esta guía, que es bastante, como que ayuda muchísimo a quizás esas empresas que están intentando saber cómo van a implementar o qué procesos deberían respetar, ¿no? Mi pregunta uno, o esta especie de conversatorio que estábamos nosotros acá como elaborando, es sobre eso, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es el aporte? O primero, para ustedes, ¿cuáles serían actualmente las brechas y desafíos que la industria tiene para poder avanzar hacia una productividad, hacia una implementación, ¿no? Hacia implementar esos nuevos procesos? Y acá voy a hacer una pregunta abierta, digamos estas dos preguntas como para que agilicemos esta conversación inicial. Por favor, señor. ¿Se escucha? Sí. Mientras escuchaba la introducción y ayer también empezaba harto de ejemplo, pero creo que me quedo para responder esa pregunta con uno que conversamos al principio con Francisco. Oye, lo dijo en su presentación, es cómo fue exactamente, si está bien, para qué cambiarlo, ¿cierto? Pero bueno, tratar de mirar un poquito más allá y ver que se pueden hacer cosas distintas y animarse. Es el primer pasito, animarse a cambiar y ver que podemos mejorar muchas cosas y tenemos mucho que obtener, ¿ya? Obviamente ya la situación país ha cambiado, entonces está más complicado todo y nos están forzando a mirar hacia afuera, pero que no te fuercen, querer siempre entrar en esa metodología que en el fondo, la Vera PDCA, que en el fondo no es... todos lo conocen más conocidamente como mejora continua, ¿cierto? Como una introspección. Como del fondo, cuando partan por uno, van mirando hacia adentro, haciendo una crítica interna y después salgamos hacia afuera. Mira, pero yo creo que por ahí parte de lo básico, desde cada persona, y después empresa y después hacia afuera. Eso yo creo que es fundamental. Sí. Bien, buenos días a todos los que están allí presentes y los que están conectados. Y gracias por las presentaciones también. Aprovechamos para hacer el dato de Inforum para que se unan también a Inforum. Bueno, las brechas, la verdad que son muchas, y tengo opinión personal con relación a eso, pero la verdad que es mejor basarse en lo que hay de estudio. Matrix, ya presentó Francisco ahí, comentó algunos temas, se presentó el estudio del año pasado y creo que por ahí van las líneas que nosotros tenemos que resolver con la inmediatez. Entre otras, los cambios disruptivos creo que son fundamentales, sobre todo en el segmento de la construcción, para poder impactar en la construcción, que es una industria que tiene una opción un poquito más lenta de lo que son las industrias que vienen en etapas previas en este tipo de proyectos. Es clave poder implantarlos también y poder, como partimos con el BIM hace muchos años atrás, donde nosotros motivamos a la gente a conocer de BIM, a saber de BIM. La industria de la construcción tiene que conocer también cómo BIM lo va a beneficiar, porque hasta el día de hoy no lo tangibiliza en su totalidad. Y hay un foco específico de un segmento de mercado que tiene que ver con industrias, las pymes, las pequeñitas, que son las que están más lejanas. Nosotros como Inforum estamos definiendo una orientación a ese segmento. Hay que trabajar en muchos puntos, los procesos, la tecnología, pero principalmente, y también lo comentó en el mismo evento el año pasado, Pablo Ilic,
no, siempre se me olvida el apellido, que tenemos que trabajar en la digitalización en dos frentes. Uno, la opción digital en la parte constructiva, que es un tema relativamente más abordable y más, suena más simple porque adquirir tecnología no es complejo, pero trabajar en la estructura organizacional de las empresas donde generen estructuras que soporten la digitalización. Todo lo que mostraste en la implementación requiere un proceso recursivo que tiene que estar permanentemente mejorándose. Y cuando la construcción entienda todo lo que pueda aprovechar, va a ser el mejor artífice de ordenar el proceso aguas arriba, que viene en toda la parte productiva, y nosotros comenzar ya a producir en forma mejor y aumentar esa productividad, que es una brecha importante que tenemos en Chile. Creo que son varias cosas las que tenemos que hacer, pero el proceso, y nosotros vamos a apoyar en el Inforum presentando cómo podemos gestionar y cómo podemos incrementar productividad en ciertos segmentos, pero eso tiene que tener un ordenamiento y también el ordenamiento que digo aguas arriba. Quizás podemos partir por la constructibilidad de los modelos, quizás todos podemos empezar ya a agregar ese componente donde los modelos no son modelos simples tridimensionales, sino que tienen algún componente de constructibilidad que puede facilitar, no sé, ubicaciones de obra, por piso, segmentación, temas que son realmente útiles para la construcción. Yo creo que tengo mucho que aprender y que hacer. Le paso la palabra a Manuel. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, aquí voy a expresar una opinión personal respecto a una brecha, o la brecha que yo creo que es fundamental a la hora de este cambio, que es el miedo. El miedo al cambio. El miedo a entender a entender que estos cambios presentan una amenaza para mí. En general, hay mucha gente que ve estas transformaciones como una amenaza. Entonces, también es parte de nosotros entender que puede ser que ellos se sientan amenazados, las personas que están fuera de este mundo, que toda esta irrupción tecnológica van a quedar fuera. Pero también es labor nuestra, desde el Inforum, desde los actores de la construcción, entender que somos todos parte de este ecosistema y que finalmente todos tienen que de alguna manera entender que incorporarlos. No podemos dejarlos fuera. Por lo tanto, para mí personalmente, creo que hoy en día existe un poco de miedo a hacer estos cambios porque se ven tan monstruosos, tan grandes, que quizás a veces un pequeño cambio puede ser fundamental a la hora de partir en la iniciativa, partir con el cambio. Ese yo creo que es una de las principales brechas y que es una visión también que nosotros tenemos que de alguna forma tranquilizar quizás a la gente para que puedan entender que esto es beneficio de todos, de los proyectos, de las personas, no solamente quizás un beneficio de productividad, pero la productividad viene consigo mejores proyectos, mejor sustentabilidad, un beneficio global. Quizás también esa es la segunda derivada que deberíamos trabajar en el futuro, además de la productividad. Perfecto. Bueno, Manuel me robó las palabras, así que voy a tener que cambiar mi discurso. No, pero efectivamente, yo y esto haciendo una reflexión en relación a eso, el miedo paraliza y el miedo es el que definitivamente tenemos que trabajar para poder seguir avanzando y tomar las palabras anteriores también de que miremos más adelante, de que no lo que estamos haciendo hoy día necesariamente es como lo tenemos que hacer después. Y ahí hago la reflexión, venimos llegando de la misión tecnológica a Israel, y donde realmente aprendimos conceptos muy profundos y solamente les quiero dejar el tema del propósito. Y creo que como empresa, industria y ecosistema, tenemos que ponernos el propósito de ser mejores, de desafiar los problemas o las situaciones que vayamos teniendo y no solo mirarnos de aquí para atrás, sino mirar de aquí a 20 años más. Como queremos estar en 20 años más, y creo que la gran brecha hoy día es que tengamos esa mirada común y que podamos trabajar más colaborativamente y bueno, hay varios que estamos impulsándolo y sumémonos más todavía. Perfecto, entonces introspectivamente tenemos que vencer nuestros miedos o buscar estos miedos internos para que nos ayuden a derivar cuáles serían estos posibles escenarios o oportunidades que tenemos actualmente para implementar. Es como el resumen de lo que acabamos de levantarnos. Teniendo en consideración entonces que esta estructura que vamos a implementar, ¿no? Que vienen procesos, personas, tecnologías y estándares, ¿no? Estos procesos que actualmente existen o estos estándares como la guía o el apoyo de la guía de implementación, el estándar BIM para proyectos públicos, la encuesta nacional BIM, nos hablan de que tenemos que implementar un estándar o implementar una ISO, implementar una norma, ¿no?
Para ustedes y para Manuel en esta pregunta en específica, ¿cuáles serían estos desafíos y estas oportunidades o atributos que estos estándares, normas, la ISO nos ofrecen para poder agilizar ese proceso? Buena pregunta. Gracias. Cuando me las hacen, bueno, porque obviamente me dedico harto al tema, para salirme un poco del tema y mostrarle cosas más realistas, siempre muestro un ejemplo que me pasó hace mucho tiempo atrás. Yo sentía que estábamos desordenados, ¿ya? Y entonces dije, acá tiene que ser la gerencia que vaya a ordenarse el tema. Vamos a hacer una introducción. Entonces, logré que el jefe fuera a un campamento de jefes para ordenarse. ¿Ya? Entonces, primero era una sala llena de puros gerentes generales. Entonces, para que todos se miraran para el lado y se compararan con sus pares, somos los top de la empresa. Y llegó una persona muy simple a enseñarles algo. Pero se los dijo, se paró y se los dijo una sola vez. Era armar un papelito, una bombita de agua, una cosa así. Adivinen cuántos jefes y gerentes generales pudieron hacerlo. 0. Uno, quizás el más avanzado otra. Entonces, después se paró la persona y lo repitió con más calma. ¿Cuántos gerentes generales pudieron hacer el papelito? Ya, un 10%. Después le mostró un paso a paso de cómo hacerlo. Y adivinen cuántos gerentes generales pudieron hacerlo. Muchísimos más. Después se los dejó a ellos mismos para que ellos lo revisaran el paso a paso, igual para todos, y adivinen ahí cuántos gerentes generales pudieron hacer el tema. La mayoría. Siempre hay uno que se equivocó, que necesita una ayudita, necesita un refuerzo. Pero claramente con una instrucción así, por muy inteligente que seamos, por muy claro que seamos, no funciona. O sea, eso es la naturaleza humana. Cuando somos grupos grandes, eso no funciona. Entonces, eso aplicado ahora a nuestros negocios en particular, que son infinitamente más complicados, hacen la necesidad de estandarizar lo que sea. Yo obviamente les puedo hablar de micro detalles. Yo me dedico a la vida del parámetro en particular, de lo que es de la parte más chiquitita de la tecnología, ¿ya? Pero eso funciona solamente cuando se estandarizan, y como lo dijo bien Vero, el estándar, acuérdense, no es todo igual, todo rígido, somos una momia, es algo igual para todos. Muchas veces, en mi caso, estandarizar significa dejar de lado el ego de uno y no el beneficio principal, sino mirar el beneficio del proyecto y al final entender que ese beneficio va a ser más beneficioso para mí que el beneficio que yo miraba antes, ¿ya? Entonces cuando uno entiende eso, ahí ya empieza a girar esta ruedita y te empieza a gustar esto de estandarizar, ¿ya? No irnos también al otro lado de robotizar todo, pero es absolutamente necesario. O sea, y un ejemplo en particular, o sea, el más claro, que donde más lo ves, y yo te aseguro que podemos entrar a cualquier computadora y encontrarlo, ve el escritorio y el orden de los archivos. Yo siempre en las presentaciones lo muestro. ¿Cierto? Yo creo que todos saben, oye, te voy a encontrar la presentación que hicimos el otro día, ¿cuánto se demoran en encontrar el archivo que tú sabes que lo viste, lo hiciste y sabes dónde está? En tu computador. Y aún así se demoran en entrar. ¿Ah? Y eso le pasa a las mejores mentes. Entonces, sí. Imagínense yo, bueno, siempre tratar de ordenar, sé que ese archivo lo pienso, me paro, pienso, y digo ya, allá voy. No empiezo a hacer clic por todos lados hasta encontrarlo. Y eso al final es productividad y eso trato de aplicarlo en el día a día de la pega que hacemos. Perfecto, entonces eso es como un gran atributo de poder estandarizar como todos estos procesos, ¿no? Tú hablaste de que tenemos que dejar ese ego y empezar a entender que es por un objetivo del proyecto o por un beneficio del proyecto. Y yo creo que aquí puede ser la colaboración, ¿no? Como eso que se conecta ahí. La siguiente pregunta, que es para ti mismo, es cómo podemos trabajar hacia esa colaboración efectiva, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esa colaboración para poder trabajar más estandarizados o más colaborativos? También, las mejores, siempre digo, lo mejor que me ha funcionado es de partida traer a todas las partes. Por ahí lo hablan, o sea, esto no funciona en la colaboración. Uno está hablando de colaboración y cuando dice ya voy a colaborar, y no están todas las partes. O sea, ¿cómo voy a colaborar telemáticamente? No, tienen que estar las partes, ya sea obviamente telemática o físicamente, pero tienen que estar las partes involucradas. O sea, si uno sabe que lo que hace impacta hacia el futuro, bueno, esa persona también tiene algo que decir acá.
y obviamente, dependiendo de dónde está en la cadena, puede mirar para adelante y para atrás. Entonces, tienen que estar todas las partes involucradas. No necesariamente tomar las decisiones más importantes en ese minuto, pero tienen que estar, algo tienen que decir. Y ahí te sorprenderían las cosas que... Se sorprenderían las cosas que salen cuando invitas a la gente simplemente a dar su opinión. No necesariamente a regir tu trabajo, pero a escucharlo y a ver qué tiene que decir. Salen cosas increíbles. A veces te cambian completamente tu norte, que tú pensabas que era claro para allá, la verdad que no, es para allá. Cuando simplemente escuchas la opinión de todas las partes interesadas. ¿No? Claro. Clave. Y eso es colaborar, porque vamos a colaborar, seamos honestos, pues decía la introspección, no nos podemos engañar nosotros, como copiar en una prueba de indicadores chicos, no nos sacamos nada. Ya seamos realistas, invitemos a todas las partes, escuchemos y ahí tomemos una decisión. Y eso realmente, a veces igual hay que mandatar, ¿ya? Pero escuchando a gente no significa que vamos a hacer todo lo que todos quieran, para nada. Pero sí escuchar y ahí fijar tu norte y echarle para adelante. Y creo que eso de escuchar es parte fundamental de todo este estudio de la oficina. Yo voy a agregar una pregunta adicional que va a ser hacia Verónica. Como entendiendo como todo este conocimiento inicial o todo este diagnóstico, lo que Manuel comentaba de que tenemos entonces que escuchar para poder colaborar. No sé cuál es para ti para tus procesos de implementación que han aplicado. ¿Cuáles son esos beneficios que tú has conseguido en las personas al momento de diagnosticar inicialmente una implementación, ¿no? Bueno, eso es parte de lo más relevante. De hecho, nos pasa mucho que si bien tenemos una metodología estandarizada, cada implementación es diferente, porque cada equipo, cada grupo de personas y cada empresa están conformadas de manera diferenciada. Y en el proceso del diagnóstico, lo primero que hacemos es escuchar a todos. Y es escuchar primero efectivamente a las altas gerencias y entender cuál es la mirada, por qué quieren implementar y cuáles son los posibles problemas o situaciones que ellos ven de reticencia de los equipos, pero luego hacemos procesos de escucha donde relevamos los flujos de trabajo y entendemos cuáles son las situaciones que están teniendo y de acuerdo a eso armar una estrategia, porque no sacamos nada con imponer una forma de trabajar si hay una cultura que tiene otras metodologías y esa adopción queremos que sea lo más cercana posible y no lo más reticente. Entonces, escuchar al otro, escucharlos transversalmente y como decía Manuel recién, no necesariamente voy a tomar la decisión con todos ellos, luego hay reuniones que son estratégicas donde se toman esas definiciones, pero sí es necesario escuchar transversalmente y en todos los niveles para poder hacer que esa implementación de una metodología sea de acuerdo a esa empresa, a esa realidad y a esos objetivos. Perfecto, claro. Ya, bueno, entonces entendemos que tenemos estándares que tenemos que considerar con las personas para fomentar esta colaboración. Yo quisiera hacer como para la mitad del conversatorio, no sé si alguien del público tiene alguna consulta que podamos, digamos, hacer ahora antes de seguir en la segunda parte. Hay una pregunta. Hola, una consulta en general en base a lo que aprendieron también en Israel y cómo se está moviendo este tema con la vinculación con startup. ¿Cómo pretenden vincularse quizás con las empresas más tecnológicas para que este BIM, que es la columna vertebral de la transformación digital en la construcción, sea posible? ¿Cómo lo van a articular y si existe algún programa? ¿Hay algún lineamiento inclusive desde un fórum o de la CDT o en general de la Cámara Chilena de la Construcción? Eso. Voy a tomar desde mi punto de vista. La verdad es que en esta visita tecnológica vimos que había varias oportunidades de poder traer acá. Estamos en contacto con la Embajada de Israel en Chile.
Y ahí lo que más destaco es justamente hablar este lenguaje común, porque esté en hebreo, esté en chino, esté en árabe o en el idioma que esté, finalmente estamos hablando de la misma información contenida en los proyectos y por lo tanto al ver todas las startups, porque tuvimos allá en reuniones con varias de ellas, estamos hablando de lo mismo y por lo tanto se pueden ver sinergias muy importantes. Me imagino que aquí parte del equipo de Relaciones Internacionales de la Cámara va a ser uniforme al respecto y vamos a estar abiertos también, nosotros como CETEC también tenemos un resumen de las empresas a quienes dimos bastante valor y poder hacer esas sinergias acá. Sí, hola. Perdona, disculpa. Bueno, solo para el tema tecnológico, que es súper importante en el tema BIM, ¿ya? Y no solo en el tema BIM, en el proceso de digitalización. Primero existe una necesidad de gestionar y de trabajar datos, ¿cierto? Ya sea de intercambiar, de revisar, o ser operativo en temas de construcción, que hoy es posible por los equipos robotizados, porque ahora las estaciones totales vienen con Windows que permite leer modelos. Es importante conocer cuáles son las necesidades de gestión que existen hoy antes de BIM, poder entender dónde hay brechas. Tenemos brechas en temas de trazados que son intangibles, que generan costos importantes en temas constructivos, en necesidad de controlar hora, avance de hora, pero también hay mucha necesidad hoy en el segundo nivel de la aplicación y el uso de las herramientas, ¿ya? Todos conocen las herramientas clásicas para modelar, para dibujar, pero hoy la necesidad pasa a ser un poquito mayor. La idea es tomar un modelo que sea funcional para otros temas. Es importante para los tecnológicos, que me toca de cerca, pues soy el representante del integrador tecnológico, de hecho podemos conversar después si quieres, poder conocer qué se necesita gestionar, qué no hay, ¿ya? Porque hay muchas cosas donde llegamos a un primer nivel y se necesita el nivel 2, 3 de madurez, y eso es muy importante identificarlo y proponerlo. Así que creo que ese sería un camino. BIM lo que hace es tomar esa etapa o tecnología y a través del proceso ordenar lo que viene adelante para poder hacerlo productivo o hacer más fácil la interoperabilidad que herramientas tecnológicas pueden resolver. Existen muchas herramientas que no adoptamos hoy, sobre todo en construcción, que la parte industrializada en otros países ya están. Me toca de cerca porque nosotros distribuimos hardware de construcción y software hace más de 20 años, entonces tenemos los dos mundos que los conectamos nosotros en nuestra cabeza, pero vemos lo que nos estamos perdiendo, entre comillas. Es clave hacer procesos de prueba, presentar, que se presenten las problemáticas para que todos los tecnológicos también puedan tomar nota y poder resolver cosas que se puedan resolver muy rápido y podríamos beneficiar a la industria. Manuel, sí, disculpa para complementar, y yo no hablaré mucho, pero en BIMforum Chile, Mauricio Gielman lo mostró en el principio, y hay uno de los pilares tiene que ver con actividades, y es imposible en el tiempo hacer el link, pero en esas actividades está considerado una serie de recursos para generar todas estas instancias, principalmente tecnológicas, acá con Rodrigo, que es el director más adecuado para ese tema. Vamos a desarrollar muchas actividades y dentro de esas estamos buscando toda la información que podamos tener para incorporarlo y hacer una vitrina acá en BIMforum Chile para promoverlo e integrarlo. Hay instancias, pero no tuvimos tiempo. Quizás más rato podemos hablar de eso, que el tiempo o la agenda que vamos a desarrollar en BIMforum. Gracias. Sí, me preguntaba un poco por el lado de toda una metodología BIM o todo lo que hemos conversado es bastante técnico, bastante concreto, ¿no es cierto? Pero toda esta metodología y lo nuevo uno lo podría enfocar como un proyecto, ¿cierto? Como un proyecto en sí. Y en ese sentido mi pregunta va, ¿cómo se evalúa o cómo se está considerando, sobre todo que todo proyecto se relaciona con un caso de negocio? Y por lo tanto, ese caso de negocio o cómo es el NPV de la adopción de BIM, vimos como en términos de costo, pero un poco cómo involucramos a los que manejan o los que tienen interés en ese caso de negocio para adoptar BIM. O sea, hemos visto las brechas que hay para la adopción de BIM, pero cómo yo hago que los distintos dueños, gerentes o dueños de constructora, e incluso, y yendo más allá, dueño del asset posteriormente, que va a ser un beneficio para él, tener adoptada esa metodología, cómo los involucramos, viéndolo como un negocio al final. Esa es mi pregunta.
Vale, muchas gracias por tu pregunta. En general, yo creo que eso es lo más difícil desde el punto de vista del BIM. Porque finalmente, ya, nosotros que trabajamos con eso, te podríamos decir que funciona. Teóricamente, funciona. Pero ¿cómo yo te demuestro a ti que tú vas a generar un valor agregado a tu proyecto que te obligue a buscar el BIM? Finalmente, esa es la pregunta final. ¿Cómo yo te demuestro empíricamente con números que es rentable integrar BIM finalmente? Entonces, justamente había yo lo presenté que era asociado a lo de RAI, que se va asociado a reducir efectivamente los adicionales. Por lo tanto, si reduces tus adicionales, tienes un margen, un beneficio asociado a tu proyecto porque aumenta tu rentabilidad. Ese es como el que te podría mostrar como ejemplo directo. Pero es bastante complejo hacer la comparativa real, porque si yo tendría que hacer dos proyectos, uno con BIM, uno sin BIM, que son exactamente iguales con las mismas personas, entonces ese ejercicio es muy difícil de hacer realmente. Por lo tanto, siempre buscamos estudios en el pasado que nos permitan de alguna forma demostrar que ahora haciendo el BIM sería mejor. Ahora, ¿cómo yo soy partidario finalmente de demostrar internamente en mi empresa que funciona el BIM? Con un pequeño cambio. Un pequeño cambio, no necesariamente hacer, y aquí quizás toda la implementación es una espectacular, y de hecho quizás las empresas que llevamos más tiempo la hemos hecho, pero en un proceso de años. No es un proceso que te va a demorar 6 meses, también hay que ser bastante realista, entonces es un proceso de años. Entonces finalmente yo soy partidario de quizás hacer un pequeño cambio asociado a quizás una pequeña implementación y medirla. Y con eso tú finalmente puedes transmitir ese valor agregado a tu proyecto. Pero finalmente esa es la única forma de hacerlo, midiendo. Lo demás, en teoría, es decirte que funciona, que la experiencia internacional en los proyectos dice que funciona, pero para que mi propia empresa yo lo pueda implementar, soy partidario de que finalmente va a ser un pequeño cambio asociado a quizás metodológico, tecnológico, un pequeño cambio y ese medirlo. Y ahí finalmente, después de un proceso de algunos meses, darte cuenta internamente que vais por un buen camino, que vais por un buen camino, perdón, y que finalmente es el camino a seguir. De esa forma yo por lo menos mediría mi impacto en mi empresa. Cortito para complementar, pero efectivamente, como decía Manuel, ese es de los grandes desafíos, por eso es que de alguna manera se desarrollan las dos guías, una estratégica, porque lo más importante es convencer a la gerencia, a los dueños, etcétera, de que esto hay que hacerlo. Y ahí hay datos duros, como decías también, que sí efectivamente son anteriores. Es muy difícil comparar un proyecto con otro, a no ser que tengas dos edificios iguales y trabajes con el mismo equipo. Pero ahí lo más importante es que en una fase de diagnóstico es poder identificar cuáles son tus situaciones, tus problemas, tus dolores, y poder ver qué es lo que genera mayor valor en tu negocio. Por eso que cada implementación es diferente. Donde si eres inmobiliaria quizás lo que genera más valor es al final son la postventa. Si es constructora a veces son las situaciones de terreno y enfocarse ahí, y existen para eso los 25 usos BIM, que así como están los 25 pasos, están los 25 usos que están en distintas etapas de la edificación, y decir, ok, me voy a enfocar en este, y efectivamente hacer especies de quick wins, decir, ¿sabes qué? Voy a entonces hacer una prueba, pequeños pilotos, no un proyecto piloto, pequeños pilotos que vayan generando ese beneficio y que yo pueda levantarlo, mostrarlo, difundirlo y convencer al resto de los equipos. Eso es como, pero es foco, primero que todo es foco. Esa yo creo que es la pregunta del millón, ¿eh? La mejor de todas siempre es meter en problema a todos, pero esa pregunta 5 años atrás quizás era responder todas las cosas genéricas, porque no había números, ¿ya? Hoy día ya hay números. Por ejemplo, algunos, lo que mostró Manuel en su encuesta, te pones a buscar en bibliografía y ya hay números reales. Por ejemplo, yo tengo algunos números que hemos sacado, pero son números de nosotros. Entonces, es porque, de nuevo, ese número se formó por muchas partes. Entonces, nada te garantiza que ese número se va a trasladar a tu empresa, ¿ya? De hecho, justo creo que ayer alguien me dijo, yo le mostraba mis números y me decía, bueno, si me lo firmas acá, al tiro, contratado. Pero si parte depende de ti, yo no te puedo garantizar eso. Entonces, para que lo entiendas. Eso es una. Y lo otro es también en el fondo validar por ellos, pero siendo más práctico. A veces ni decirle a la gerencia que está aplicando ahí. A veces pedir perdón es mejor que pedir permiso, ¿cierto? Pero con cosas muy pequeñitas que te den el tiempo para poder demostrarlo, pero pequeñito. Y después esto
era el primer paso de BIM. Esa es como la mejor estrategia, tener alguna célula viral, pero viral positivo dentro de una empresa. Es lejos lo mejor cuando la gerencia, en el fondo cuando la gerencia quiere que la convenzan. Eso, pero es clave. De hecho, yo lo hice así. Un ejemplo. Yo una vez, por ejemplo, no le pregunté a nadie, me metí el fin de semana, el fin de semana en la oficina, reacomodé, o sea, me robé me robé, suena feo, lo saqué con permiso unos computadores, hice unas cuestiones, modifiqué, saqué unos datos y los traje el domingo en la noche y el lunes presenté los números. Nadie subo, pero cuando el número, yo sabía que los números salían buenos, le conté un número, chuti, ¿cómo hiciste eso? No, y ahí le conté un cuento, por ejemplo, detalles. Esos son casos de... Y por otro lado, también, ojalá que el gerente tiene que mandatar esto. Eso es clave, conseguirse el gerente ahora la persona más influyente de más arriba que pueda recibir algunos golpes en el fondo y chorrear o empapar al resto de la gente con estas cosas. Eso es clave. ¿Ya? No, yo, pero el trato que hice del tema del gerente, porque de repente toca que uno asumen estos cambios de innovación de que cierta persona tiene todo para hacerlo, pero hay una cosa que no tiene, es el respaldo si eso falla. Es su miedo, es decir, ¿por qué no voy a cambiar si me funciona? Voy a perder mi pega, voy a perder mi currículum, ¿te fijáis? En cambio, si hay algún gerente, que ese gerente le crea a ese cabrón, le crea esa capataz y le dice, ¿sabes qué más? Yo te mando que lo hagas. Si falla, ¿de quién es la culpa? Es del gerente que dio la orden. Entonces, por eso hay que un poco poder diferenciar cuál es el público que uno tiene en ese cambio, de si es una persona que su pega le va a salir más fácil, ahí da lo mismo, ese gallo lo va a implementar porque mi pega me va a salir más fácil. Pero si hay algo que está funcionando bien y hay que cambiarlo, hay que buscar a alguien que asuma el riesgo de que eso falle. Porque va a fallar, como alguna vez me dijeron, va a explotar de aceite, va a tirar humo esa cuestión. Sí, va a chispear. Perdón, yo me metí de... Súper. Hola, yo tenía una consulta muy alineada con acá mi colega Cristian, que además trabajamos juntos. Entendiendo la gestión estratégica como uno de los pilares, ¿cómo estamos articulando esas conversaciones a alto nivel con los mandantes? Y pongo un ejemplo, hace una década en Reino Unido dijo se va a utilizar BIM en todos los edificios públicos que construya Reino Unido y se acabó. Y cascadeó y se hizo. ¿Pero por qué? Creo que Manuel fue el que dijo, cuando las constructoras entendamos el beneficio, lo vamos a implementar solo. Entonces, ¿qué pasó en el Reino Unido? Ellos entendieron el beneficio en el asset management, de contar con un modelo basado en BIM que te lleva a un gemelo digital y poder gestionar por 30, 40, 50 años tu activo. Entonces, y hay un estudio que es público, más tarde si quieren podemos conversarlo, que lo hizo la firma para la que nosotros trabajamos en el Reino Unido hace 5 años, donde hay muchos beneficios durante la etapa de construcción, sí, pero el máximo beneficio está en el asset management y eso se va a 25, 30, 50 años. Entonces, y entendiendo además que hay un desafío de llegar a un 70% de utilización de BIM, ¿qué tan involucrados estamos o cómo estamos articulando con los entes que reciben los activos? Yo sé que no serán todos, pero deben haber algunos que de repente pueden ayudarnos en esta titánica tarea, digamos, ¿no? ¿Cómo está ese entendimiento ya al final de la cadena, cuando terminamos el proyecto y entregamos, cosa que podría ser mandatorio implementar de repente BIM en algunos proyectos para ir mostrando el valor de a poco? ¿Cómo están esas conversaciones? ¿Cómo lo estamos articulando con otros actores, además de los constructores? Bueno, son hartos temas los que mencionaste, pero vamos a tratar de... Conflictivo. Sí. Bueno, con relación al tema de estandarización, bueno, no sé si tienes claro, pero los estándares, sobre todo el estándar BIM para proyectos públicos, está hecho para mandante, para que el mandante aprenda a pedir y para que pida bien.
¿ya? Sin duda el responsable de poder llegar a esa etapa donde tú comentas, que poder llegar al BIM, a la operación y mantención, es un desafío de madurez importante. La industria tiene que llegar a un nivel de madurez importante porque todo lo que viene agua de arriba tiene que estar maduro para poder operar y mantener. Sin duda, podría ser un desafío grande en un proyecto, aunque ya existe igual hoy, ¿ya? Está haciendo bien o mal es otro tema. El camino para allá implica, bueno, voy a volver a el mandante responsable de entender el estándar y las normativas, porque tiene que pedir bien. ¿Y cómo nos preparamos los contratistas? Los contratistas tenemos que hablar varios idiomas y con varios mandantes, probablemente. Poder discutir y debatir planes de ejecución, solicitudes, casos puntuales y poder negociar caso a caso. Estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando partimos el tema del estándar BIM, nos focalizamos en los mandantes y la norma ISO también, pero hay un tema que tiene aguas arriba que tenemos que ordenar. Yo creo que hay un proceso que tenemos que seguir, tenemos que entender, tangibilizar, la construcción tiene que entender, sobre todo la pregunta que hacía tu compañero, ¿cuál es tu nombre? Cristian, que decía Cristian, en etapas constructivas, poder medir impactos positivos que pueden haber, incorporar un hardware que solucione un problema puntual es súper medible y tangible, pero incorporar un proceso que cambie la forma de trabajar tiene impactos que no se den al corto plazo. Es lo que mencionaba Francisco, puede haber ahí una cabeza que vuele por un proceso que se cambie y que genera conflictos. Mi recomendación es pilotear siempre y hacer pilotos y probar. Estar súper consciente de las tecnologías y de los procesos que están conflictivos para intervenirlos, porque el proceso se interviene en forma recursiva. Lo que la norma ISO propone y se tangibiliza es en procesos. Entonces ahí nos tenemos que concentrar. ¿Ah? No tengo respuesta absoluta a ver si comentaste, pero creo que puedo guiarla. ¿Algo quiere comentar? Sí. Quería agregar que, bueno, efectivamente el desafío es que el mandante aprenda a pedir y ahí viene a hacer relación lo que comentábamos delante de dónde ellos ven el valor en su negocio. Entonces, efectivamente, ya las instituciones públicas acá en Chile, el 70% de los proyectos lo están pidiendo con BIM. No sabemos si se está haciendo bien o mal, si se está revisando como debería y si efectivamente le están viendo el valor en la operación. Pero te puedo contar dos casos de trabajo que hemos hecho nosotros con CETEC, por ejemplo, donde hicimos un diagnóstico en Walmart, por ejemplo, donde se vio todas las posibilidades, donde generaba valor BIM, y ellos sí lo vieron en la operación, porque ellos son un inmobiliario, uno podría decir de retail, no, ellos son inmobiliarios, ellos tienen todas sus instalaciones, y por lo tanto el foco más bien, más que diseño y construcción, fue la operación, se levantaron los modelos, hoy día se está conectando con la sensorización, con todo lo que es operación de equipos de clima, y está yendo más allá, porque además ellos tienen un desafío de net zero al 2040. Entonces, ese fue el foco, y por eso que yo digo mucho como dónde esto me genera valor y cuál es mi foco, y entonces trabajo para eso. Y luego eso empieza a permear a las otras áreas, se metieron las áreas comerciales, se metieron las áreas donde vieron el valor también en la velocidad que tenían en revisar las tiendas, en mejorar el diseño, etcétera. Entonces, partió como al revés quizás de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y ahora también nosotros terminamos hace poco el diagnóstico con EFE, Trenes de Chile, y ellos también ven el foco en la operación. Para ellos la operación es la más relevante, más que la construcción, sino que tener los antecedentes de sus activos al día y poder operarlos como corresponde. Entonces, van de a poquitito, yo creo, vamos creciendo, tiene que ver también con un nivel de madurez digital de las empresas en operación, que realmente puedan ver el valor pronto y que enfoquen en eso sus esfuerzos. Yo quisiera, hay muchas partes por donde apuntar a eso, que claramente es la promesa última donde se cosechan todos los beneficios que se invierten, donde se invierte al principio, ¿cierto? Pero quería recordar un poco la meta en común que tiene el Inforum con la Cámara, que es el 70%, y ese 70% no es por avanzar ese número. 70% porque si llegamos a una masa crítica del 70%, esta cuestión va a crecer, debería crecer por su cuenta, debería tomar vía propia y acelerar el crecimiento, y no solamente a puro empuje de algunos pocos, que si lo dejamos empujar, se va a desinflar, ¿ya? Y hay que partir por el principio. Para llegar a eso, todos queremos llegar a eso, me encantaría, pero hay que partir por el principio, y por eso están nuestros focos de BIM Forum, para poder cuanto antes, ojalá no estén. Bueno, no vamos a estar 100% alineados, pero vamos a ir ajustando para llegar a los más rápidos, 70%, de tal manera que de ahí nos vamos a lanzar de cabeza a eso que claramente es lo más relevante para la industria. Y ahí vamos a generar, o sea, va a ser un círculo virtuoso, pero increíble.
Bueno, primero darles las gracias a nuestros panelistas. Es súper importante destacar aquellos conceptos del valor que aporta BIM, también poder comprender la madurez tecnológica. Entonces, BIM Forum Chile hoy tiene una misión que es súper clara, poder fomentar e impulsar la adopción de BIM al 70%. Y es por eso que esta actividad lo que busca es que nosotros podamos también hacerle mención al CETEC, hacerle mención a la Cámara, que necesitamos trabajar en conjunto, que hay una vinculación que tiene que ser inminente, y parte de eso se va a traducir en la agenda que tiene BIM Forum Chile, donde vamos a hablar de la ISO 19650, vamos a hablar de casos de éxitos con los mandantes. Entonces, queremos invitarlos a estas mesas de trabajo. Nosotros compartimos el código QR, también lo vamos a dejar en nuestras redes sociales, y que por favor hagan ahí un bloqueo en todas sus agendas para el 7 y el 8 de noviembre, que tenemos el Congreso Internacional BIM Forum Chile, que también es coorganizado con la Cámara Chilena de la Construcción. Así que, darle las gracias a nuestros relatores, a nuestros panelistas, a ustedes que asistieron de manera presencial, a nuestras personas que nos están acompañando hoy de manera online, y invitarlos a todos ustedes a que nos saquemos una foto en el péndulo y también nos tomemos un cafecito para una instancia para compartir y seguir reflexionando sobre este tema, que son los desafíos para mejorar la productividad en el sector construcción en BIM. Muchas gracias a todos.